Continuando con nuestro orden del día, tiene la palabra el senador Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda a convocar a las entidades federativas y municipios a la celebración de un acuerdo nacional para el fortalecimiento financiero y eficiencia en el gasto público. Gracias, señor presidente. Damas y caballeros legisladores, llamo su atención sobre un asunto que más vale que atendamos con prontitud y con responsabilidad y evitemos con ello que este conflicto, el manejo de las finanzas públicas, se convierta en un problema tan complicado de resolver que nos lleve a situaciones como las que enfrentan otros países que hoy tienen que estar enfrentando recortes muy severos y reacciones sociales muy severas por depender de la manera como lo han hecho en el apalancamiento financiero para su gasto público. Aquí en México durante mucho tiempo hemos estado sujetos a un sistema fiscal muy centralizado que ha limitado las capacidades y el interés que los gobiernos subnacionales debieran y pudieran tener en el tema de la cobranza de impuestos, del gasto de los impuestos, de la transparencia y el uso de los recursos públicos. Tengo en mis manos algunos datos que estoy incluyendo en el punto de acuerdo y que pido que se integren en el diario de los debates de manera íntegra y que comento con ustedes. De cada peso que gastan los gobiernos de los estados, solamente 6.6% son ingresos recaudados por los propios gobiernos de los estados. Alrededor de 93% de todo lo que gastan los gobiernos de los estados son recursos provenientes de transferencias federales o bien de deuda con la banca pública y la banca privada. Los gobiernos municipales, a su vez, tienen una dependencia que es alrededor del 80% de las transferencias federales. Solamente el 19.7% es recaudación de ingresos propios. Existe pues una enorme dependencia de las transferencias federales que ha convertido a la institución municipal en un órgano débil, frágil y que no puede realmente atender con el éxito que le gustaría los retos y requerimientos de sus gobernados, de sus ciudadanos. La debilidad de las potestades tributarias subnacionales se hace evidente cuando vemos que en promedio, tanto gobiernos de los estados como gobiernos municipales dependen en general en un 85% de las transferencias federales. Además de esta dependencia hacia las transferencias federales, ha venido creciendo de manera alarmante el endeudamiento. No pasa un día sin que veamos en los medios de comunicación cómo estados y municipios siguen basando su gasto público en buena medida en préstamos tanto a la banca pública como a la banca privada, al grado alarmante y preocupante de que hay municipios que en este momento están solicitando préstamos para pagar la nómina, préstamos para cubrir la quincena que se aproxima. Y esta es una situación que si no le ponemos atención en este momento puede convertirse en una crisis muy severa, no solamente para el municipio que enfrenta el conflicto, no solamente para la entidad federativa que enfrenta el conflicto, sino para el país entero. Vemos lo que pasa en países como Grecia y como Irlanda. Eso mismo puede pasarnos a nosotros si no ponemos atención a este asunto. Además de las transferencias federales, además del endeudamiento creciente de estados y municipios, en donde no observamos ni notamos que ningún municipio, ningún estado esté haciendo un esfuerzo serio para pagar su deuda, sino que están pensando en cómo poder acceder a más deuda pública y continuar operando como gobierno con las deficiencias que está operando. Tenemos por un lado más transferencias federales en los últimos 15 años, tenemos más acceso a deuda pública por parte de los gobiernos subnacionales, pero vemos que no hay la transparencia suficiente ni hay la eficiencia a la hora de aplicación del gasto. Es por eso
que estamos hoy haciendo un llamado para que no solamente los gobiernos subnacionales, sino también el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, revisemos la política fiscal y presupuestal sobre la cual basamos la acción pública en nuestro país. Es claro que no estamos cobrando bien. Es más claro aún que no estamos gastando bien. Si pudiéramos observar y pudiéramos notar con claridad que este acceso a recursos marginales está avanzando en el combate a la pobreza o en el combate a la inseguridad pública, adelante, sería el camino quizá correcto, pero no lo vemos. Vemos más endeudamiento, vemos más dependencia, vemos menos claridad y fiscalización de los recursos públicos y vemos más pobreza y vemos más inseguridad. Algo no está bien. Y me parece que es momento, damas y caballeros, que hagamos un esfuerzo de corte nacional, y para ello estoy proponiendo a la Secretaría de Hacienda de parte de este Senado un exhorto respetuoso para que a través de la unidad de coordinación con entidades federativas de esa dependencia convoque a las entidades federativas y municipios a la celebración de un acuerdo nacional para el fortalecimiento financiero y eficiencia en el gasto público, el cual tenga por objeto, entre otras cosas, las siguientes: propiciar el fortalecimiento de las haciendas públicas y capacidades financieras de los 3 órdenes de gobierno, revertir o bien reducir de manera significativa el grado de dependencia de los gobiernos subnacionales respecto de las transferencias federales, convertir a los gobiernos subnacionales en entes corresponsables de la política fiscal y la tarea recaudatoria de la Federación, obligándose esta última a hacerlos partícipes de los rendimientos marginales que resulten de sus esfuerzos locales. No es aceptable pedirle a estados y municipios que colaboren con el gobierno federal sin también derivar parte del presupuesto federal para apoyar los esfuerzos marginales que los gobiernos subnacionales pudieran estar haciendo. Reducir de manera significativa el gasto corriente en todos los órdenes de gobierno mediante la asunción de políticas de austeridad, disminución en la planta laboral y reducción de salarios a funcionarios de mayor rango. Debo decirles, damas y caballeros, que alrededor del 80% del gasto subnacional está destinado a gasto corriente, principalmente a sueldos y salarios. El porcentaje de gasto público orientado hacia inversión de capital es muy reducido y generalmente no pasa del 7% del gasto total. Asumir por parte de los 3 órdenes de gobierno una política de endeudamiento responsable y mesurada, que en el caso de entidades federativas y municipios evite comprometer recursos provenientes de las transferencias federales y que se destine preferentemente a gasto de capital. Establecer políticas efectivas y medibles en materia de transparencia y rendición de cuentas que involucren sistemas de participación y monitoreo ciudadano, entre muchas otras que pudieran surgir. Llamo su atención, amigos, sobre este asunto, porque está convirtiéndose en una situación ya insostenible para muchos municipios. Si a todo lo que he comentado le agregamos el problema de los laudos laborales que están enfrentando muchos municipios y que son heredados de otras administraciones, se hace prácticamente inviable el funcionamiento de un gobierno efectivo que pueda responder a lo que está esperando el ciudadano. Damas y caballeros, muchos gobiernos subnacionales están prácticamente en quiebra. Pretender seguir de la misma manera, con esta dependencia centralista hacia las transferencias, con esta política de endeudamiento tan fuera de control, con la falta de claridad en el manejo de la cuenta pública, con congresos estatales que muchas veces solapan los malos manejos, es ir directamente al fracaso financiero en este país. Y yo les puedo vaticinar que en algunos meses empezaremos a escuchar reclamos de estados y municipios pidiendo que haya un rescate de parte de la Secretaría de Hacienda hacia las finanzas subnacionales. Presento este punto de acuerdo que será turnado a la Secretaría de Hacienda y ojalá que podamos dictaminarlo cuanto antes para hacer un llamado para que también la Secretaría de Hacienda
empiece a buscar respuestas de fondo al problema de las finanzas nacionales y que no solamente esté haciendo expresiones y comentarios sobre los malos manejos de los gobernadores y municipios, sino que proponga un nuevo esquema fiscal viable para nuestro país, sobre todo para la parte próxima de los mexicanos que son los municipios y comunidades locales. Gracias por su atención. Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Esta presidencia